Perfecto. Bueno, entonces estamos todos listos. Andreina Corporante entrando ahora. Bien. Entonces quedamos que la hepatitis A, que esa es la más frecuente de todas las hepatitis y la menos agresiva, por decirlo así. Dijimos que teníamos, ¿qué dice aquí? Color amarillo de los ojos, el color amarillo de la piel y de los ojos, ¿verdad? Eso se llama, ¿cómo se llama eso en español? Esa condición. Ictericia, exactamente, muy bien, se llama ictericia. Mire cómo se le pone amarillo los ojos, la piel, se pone así como medio anaranjado, por decirlo así, y da inclusive picazón, y puede pasar, puede cursar que el paciente con un pequeño cuadro gripal, también así puede cursar. Entonces después esto otra cosa que dice, el hígado, agrandamiento de ahí, esa zona se llama ¿cómo? Ahí abajo de la costilla. ¿Cómo es el nombre de esa zona en anatomía? No se la dieron en la anatomía, no recuerdan el nombre. Hipocondrio derecho. Exactamente, muy bien, hipocondrio derecho, perfecto, muy bien. Entonces dice, y la otra condición que sigue después de eso es esta, que dice ahí diarrea, ¿verdad? Eso es heces fecales abundantes y líquidas. Generalmente también a veces molestia en el estómago, disconfort, sensación de náusea, de vómito. Eso se llama diarrea. Este otro, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Pale stools, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir las heces fecales blancas, o sea, los pipí se ponen color Coca-Cola, se ponen oscuros y las heces fecales se ponen blancas por trastorno del metabolismo de las grasas, usted sabe. O sea, como las grasas no se digieren bien por el hígado, entonces los pupú se ponen blancos y la orina, dark urine, mírenlo aquí, orina oscura. Entonces, ganglios también pueden subir. Aparece también un rash como una erupción. El paciente puede sentir como una urticaria, una picazón. Y se puede sentir como un malestar generalizado y fiebre. Todas esas cosas, eso es una pequeña fiebre, una febrícula, no una fiebre alta en la hepatitis A. Esa es una condición que aparece para que ustedes lo tengan pendiente que puede ocurrir. Aquí, ahora vamos a esto importante. Ustedes cogieron radiología conmigo, ¿verdad? ¿O no? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, lo escuchamos. Ok, entonces, ¿cuáles eran las 3 H que yo les decía a ustedes que había que tomar en cuenta siempre? Que yo se las decía, que era la que tenían los daños de la radiación a nivel de los tejidos. ¿Eran cuáles? Nada más le pongo una. Dime. ¿Cuáles son? Ahí está una. Las otras dos, ¿cuáles son las que faltan? Hipoxia, hipocelularidad e hipovascularidad. Recordar eso. A nivel de los tejidos producía disminución en la cantidad de oxígeno, disminución en el número de células y también en la cantidad de vasos sanguíneos que llegaban al tejido. Recordar que eso era uno de los fundamentos por los cuales los tumores, cuando son irradiados, se le detenía el crecimiento, porque tenía menos oxígeno, menos células y menos vasos sanguíneos. Recordar eso, ¿verdad? Hipoxia, hipocelularidad e hipovascularidad. Y a nivel de las células, ¿qué producía? Alguien que se recuerde, alguien que me diga, a nivel de las células, ¿qué pasaba? Dígame. Estoy esperando la respuesta. ¿Qué pasaba a nivel de las células? ¿Qué ocurría? Cambios en el ADN y conversión del agua intracelular en agua oxigenada. Recordar que como se liberaba un radical, se formaba un radical libre,
¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. H2O. Entonces había un radical de oxígeno libre, entonces se combinaba y el agua intracelular se convertía en agua oxigenada, que es peróxido de hidrógeno. Eso es importante recordarlo. A nivel celular, cambio en el agua intracelular y modificación en el ADN. ¿Qué va a pasar con esa modificación en el ADN? ¿Que van a traer qué tipo de cosas? Mutaciones genéticas. Mutaciones genéticas, exactamente, que va a traer cambios, va a traer problemas en la herencia. Muy bien, perfecto. Seguimos entonces, estamos bien. Entonces, ¿qué pasaba? Esta es una condición que debemos tener pendiente también. Cáncer y radioterapia. ¿Qué es la última línea? ¿Qué dice ahí? ¿Qué quiere decir eso? Osteoradionecrosis. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me comenta? Esas tres palabras, osteo, radio y necrosis, esa unión de esas tres palabras, ¿qué quiere decir? La muerte de los huesos. Muerte del hueso por necrosis. ¿Por qué se producía la necrosis? Porque había hipoxia, hipocelularidad, hipovascularidad. Es decir, el tejido no tenía oxígeno, disminuía la cantidad de células y disminuía la cantidad de vasos sanguíneos. Entonces eso es lo que trae como secuela es la osteoradionecrosis. Por eso los pacientes cuando han sido irradiados hay que tener cuidado en cualquier tipo de tratamiento. Siempre que se le vaya a hacer algún procedimiento, por sencillo que sea, es bueno preguntarle al oncólogo tratante o radioterapeuta si puede hacer cualquier procedimiento, porque si el paciente ha sido irradiado recientemente y por sencillo que sea el procedimiento, sea una extracción, una endodoncia, un colgajo periodontal, ese paciente puede hacer una necrosis y se va a complicar la vida. Entonces, tengan pendiente ese detallito de si el paciente ha sido irradiado, preguntarle al oncólogo si resulta seguro o no iniciar cualquier tratamiento. No se les olvide eso. Bien. ¿Miren ahí? Ese es un paciente sometido a radioterapia. Bien. La farmacología que se maneja en odontología, dijimos ahorita, los anestésicos locales, ¿cuáles son? Grupo. Ésteres y amidas. Exactamente, se utilizan más las amidas, la mepivacaína, que es el que más se utiliza. Dijimos que un cubito de Carpool tiene 36 miligramos, es decir, 1.8 mililitros a un 2%, eso da 36 miligramos. Entonces, dijimos que aproximadamente, comentamos que un paciente de 70 kilos soportaría sin grandes riesgos hasta 300 miligramos. No quiere decir que haya que ponerle 10 Carpules ni 11 Carpules, porque con una buena técnica anestésica, con 2 o 3 Carpules se puede trabajar bien, pero saber que hay un margen de seguridad bastante amplio todavía en ese sentido. ¿Estamos claros? Analgésicos. ¿Qué analgésicos ustedes tienen pensado para el manejo del dolor? Ustedes saben que hay dolores leves, moderado y severo. Hay tres tipos de dolor. No lo mismo un dolorcito de una pisada de un pie que un dolor de una muela, que un dolor ya de una pulpitis infectado. O sea, ¿qué piensan ustedes? Analgésico leve, ¿con qué se manejan? Paracetamol podría. Paracetamol y con AINES, ¿verdad? Se puede manejar con AINES sin mucho problema. Un dolor moderado. Y también ver que el paciente no sea alérgico a los AINES. Exactamente. En caso que sea alérgico, ese es otro detalle importante. Si es alérgico a los AINES, también posiblemente sea alérgico a la aspirina, ¿verdad? O sea, todo eso pertenece a un mismo grupo farmacológico. Es importante en los antecedentes de alergia preguntarle no solamente a la anestesia, sino preguntarle a los medicamentos, a los analgésicos también. Entonces, una cosa que la veremos más adelante, pero se la pregunto ahora. En caso de un paciente alérgico, ¿cuál tipo de glóbulos blancos se elevan? Vamos a ver, ¿quién me contesta esa preguntita? Oye, Siri. ¿Cuál? Hay tres tipos. Doctor, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Ustedes saben que hay 5 tipos de glóbulos blancos, ¿verdad? Granulocitos
y a granulocitos. Los granulocitos son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los agranulocitos son linfocitos y monocitos. Entonces, dentro del grupo de los granulocitos, ¿qué tipo de esos tres, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, cuál de esos tipos de glóbulo blanco se eleva en caso de una alergia? Lo veremos más adelante, porque cuando yo le hable de hemograma se lo voy a explicar con más detalle, pero por si acaso alguien se lo sabe. Nadie sabe. O saben o no saben. No, doctor. Miren, hay un grupo de los glóbulos blancos dentro de la categoría de los granulocitos que se llama eosinófilos. Son tres: neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los eosinófilos se elevan, oigan esto, en presencia de asma, alergia o parásitos gastrointestinales. Esos tres casos: el paciente asmático, el paciente alérgico o el paciente que tiene parásitos gastrointestinales como tenia, solitaria, ese tipo de cosas, se elevan. Entonces, si el paciente, ustedes ya ven ese tipo de cosas en un análisis, en un hemograma, ustedes ven que tiene los eosinófilos altos y el paciente no tiene asma, ni tiene alérgica, nada. Entonces, ustedes pueden sugerirle que se hagan un coprológico y en caso positivo que se trate, que vaya a su gastroenterólogo. Pero es bueno que nosotros estemos enterados que por medio de un hemograma podemos detectar esas condiciones. Los eosinófilos se encuentran en una proporción de un 2%. Los neutrófilos 58, 0,2 y 2,5. Y el otro, y los linfocitos 28 y 4,5. Eso lo veremos en detalle después ya más adelante, pero se lo anticipo. En caso de un dolor ya severo, ¿qué se hace? ¿Con qué ustedes lo manejan? Porque no todos los dolores, recuerden que hay dolores leves, moderado y severo. Un dolor severo, ¿con qué ustedes lo van a manejar? Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Piensen. No se les puede colocar un ibuprofeno, aunque es antiinflamatorio, pero también se usa en caso de Miren, allá actualmente... problema. No es problemático. Eso, el ibuprofeno que produce un poco de gastritis no se debe dar en ayunas. Si acaso se va a dar en ayunas, indicarle omeprazol de 40 miligramos. Eso lo veremos más adelante. Aunque no es farmacología esta clase, pero a mí me gusta sazonarla con 2 o 3 cositas. Ahí apúntense este nombre que se llama analgesia multimodal. Analgesia multimodal. ¿Qué quiere decir eso, analgesia multimodal? Es una combinación de un analgésico regular, paracetamol, ibuprofeno, lo que fuera, combinado con codeína. Se llama analgesia multimodal. Búsquense por ahí, si alguno de ustedes tiene acceso. Analgesia multimodal es una combinación muy efectiva cuando hay dolores severos. Multimodal. Analgesia multimodal. Esa es una alternativa que se utiliza para potencializar, como le digo, cuando el dolor ya no se puede manejar así. Se llama analgesia multimodal. Eso lo veremos más adelante, después algún tipo de analgésico de eso, aunque no es farmacología, pero lo vamos a ir comentando después. Antibióticos. ¿Cuántos antibióticos ustedes se saben? Díganme alguno. ¿Cuántos antibióticos ustedes se conocen? Amoxicilina, doctor. La amoxicilina con ácido clavulámico. ¿Y qué más? Amoxicilina. ¿Cuál más? Acitromicina. La Exactamente. cefalosporina, pero la cefalosporina ya es para, bueno, se divide en 3 generaciones. Sí, exactamente. ¿Y cuál más? Claritromicina, gentamicina. Hay muchísimo erocetin también. Hay muchísimos antibióticos, perdón, que es bueno que lo veamos y que ustedes se vayan acostumbrando. Gentamicina, porque no todos, es decir, hay microorganismos que ya, como digo yo, hacen gárgara con la amoxicilina, porque la gente se bebe una amoxicilina hasta por un callo o por un dolor de cabeza. Entonces debemos saber que cada vez la ciencia en general se va quedando sin antibióticos y debemos irnos preparando a conocer las nuevas generaciones de antibióticos para que no
no nos sorprenda cualquier infección que entre. Ustedes saben, la clindamicina es un antibiótico, ténganlo y apúntenlo, clindamicina es un antibiótico que de entrada yo lo tengo ese como primera línea. Ya la mayoría de los pacientes cuando me llegan con una infección, con un acceso, con una angina de Ludwig, con una condición que yo sepa, yo no le voy a dar amoxicilina porque los microbios van a hacer gárgara y se van a peinar el pelo con la amoxicilina. Ya los microbios se saben todos los trucos de la amoxicilina y eso es nada prácticamente. Eso es como beberse un refresco colorado, un refresco de limón. Entonces, la clindamicina es un antibiótico que ya funciona bien todavía. Los microorganismos no han hecho resistencia. Apúntenlo el nombre, clindamicina con C, C-L-I-N-D-A-M-I-C-I-N-A. Y ténganlo en su repertorio por si acaso algún día se le presenta una infección que posiblemente ya el paciente se ha bebido toda la ampicilina del vecindario y no le ha hecho nada. Ténganlo pendiente y vayan preparándose en eso. Déjame ver. Antifúngicos. Habitualmente, ¿qué paciente puede hacer infección por hongo? Generalmente los pacientes, si no tienen ninguna condición sistémica importante, es muy raro que te hagan una candidiasis. Pero ¿qué pacientes son más propensos a hacer candidiasis? ¿Alguien me puede decir? Piensen, a ver. Muy sencillo. Primero es que mujer. ¿Cuál? No te oí. Dígame, alguien. De los que están ahí, de los 28 participantes, Analia, Andreina, Carlos Ditren, el que quiera, que pueda hablar, no hay problema. Primero. ¿Cuál? Pacientes con VIH positivo. Exactamente, exactamente. Los pacientes, generalmente los pacientes con VIH positivo pueden dar candidiasis, pero también sin ser VIH positivo, le voy a plantear varias situaciones que se pueden dar candidiasis. Alguien que no sea VIH positivo. Los pacientes, por ejemplo, que están inmunosuprimidos por cualquier condición. ¿Usted sabe cuáles pacientes también pueden salir con una candidiasis? Los pacientes que acaban de ser egresados de una unidad de cuidados intensivos, porque esos pacientes le han dado un tratamiento con antibióticos muy prolongado por mucho tiempo. El paciente quizás no ha podido tener una buena higiene oral y entonces se produce un desbalance en la flora microbiana y entonces los pacientes ya van a desarrollar una candidiasis. Es decir, pacientes que han sido sometidos a terapia antibiótica intensiva por largo tiempo. También cuáles, sin haber sido sometidos a tratamiento antibiótico. O los dos extremos de la vida. Los niños, los bebecitos lactantes, que muchas veces se duermen con el biberón y la leche se le queda y se corta en la boca, forman grupo, eso da candidiasis. Generalmente los bebecitos le llaman sapito, en el campo le llaman sapito o moniliasis o candidiasis, o también las personas en el otro extremo de la vida, ya personas que están muy mayores, que ya tienen serotomía, que ya no hay una producción de saliva abundante, que la boca se les reseca y puede haber predominio de candidiasis. ¿Qué medicamento de primera elección se utiliza para la candidiasis? ¿Cuál se les ocurre? Como antifúngico. Anteriormente se empleaba la violeta de genciana, pero ya la violeta genciana se empleaba mucho en niños, pero ya se utiliza otro antibiótico. Pero bueno, en caso que se presente una situación así, ¿cuál es el antibiótico? Se llama A los niños, doctor, le ponían miel de rosa para la candidiasis. Exacto, miel de rosa, le ponían violeta de genciana, miel de rosa. Bueno, el medicamento se llama metronidazol. Hay otro fúngico, antifúngico también, pero eso lo veremos más adelante, si nos da el tiempo. Lo que estamos es repasando todo esto. Antivirales, por ejemplo, en caso de herpes virus, que puede aparecer, los antivirales, el más empleado casi siempre es el aciclovir, que ya casi estamos, quedan 10 minutos, ya ustedes saben, cuando se acabe no entramos más. Yo lo subo y lo pueden chequear esta noche o mañana ya que estará disponible en la página mía de YouTube. ¿Estamos claros en eso? ¿Me están oyendo? Dígame. Sí, Perfecto. Entonces, tenemos los antivirales. El aciclovir es el que más se utiliza porque
Casi siempre el herpes virus responde bien a la ciclovir. Hay otros más. Y hay muchos antivirales, pero no vamos a entrar en ese detalle. Relajantes neuromusculares se usaba a veces en caso de contractura, sobre todo de síndrome de disfunción temporomandibular, se usaban relajantes neuromusculares, pero ahí hay otras terapias. Anticonvulsivantes, aunque no los utilice el odontólogo en su práctica general, pero sí hay uno que también puede producir gingivitis, como lo vimos ahorita con la ciclosporina. ¿Alguien me puede decir ese medicamento cuál es? Se utiliza para la epilepsia. Anticonvulsivante de primera línea. Nadie sabe. No, Se llama dilantin sódico. Busquen ese nombre, apúntelo. O epamin o difenilidantoin. Epamin, dilantin, difenilidantoin. Eso se usa para el tratamiento de la epilepsia y también produce agrandamiento gingival, al igual que los inmunosupresores que vimos ahorita en los pacientes dializados. Es decir, estos son causas. A veces puede ser que el paciente llegue. Doctor. Dime. Hay una pregunta, que si para los pacientes que tienen asma hay algún medicamento que le produzca gingivitis. Los pacientes asmáticos, que yo sepa, ¿no? Los pacientes asmáticos se manejan que con esteroides y con otro tipo de cosas, pero no es frecuente. Los pacientes asmáticos no desarrollan gingivitis. Hay otro tipo de pacientes que también sí desarrollan gingivitis y es lo que le dan. Es bueno que ustedes conozcan todas esas condiciones. Los que beben epamin, dilantin sódico, los que están tomando ciclosporina como tratamiento inmunosupresor, los que beben también nifedipina, que es un medicamento antihipertensivo, un medicamento que se utiliza para la presión alta, nifedipina. Si me acuerdo ahorita, le digo otro más, pero eso básicamente, los anticonvulsivantes, o sea, epamin, dilantin sódico, la ciclosporina, los inmunosupresores, el epamin, dilantin, y bueno, puede ser que hay otro más, pero ahorita sí me acuerdo, lo comentamos. Seguimos. Déjame ver. Importante. Aún que el odontólogo habitualmente no utiliza el recurso de la biopsia, pero puede ser, como no, que en algún momento se vea precisado a tener que realizar una biopsia. Eso no es nada complicado. Ustedes se comunican con el laboratorio de patología que esté cercano, le llenan un protocolo que no tiene que ser nada complicado. Ustedes pueden poner, vamos a poner un caso, un paciente que presente una lesión blanquecina en la lengua, medio ulcerada, medio hipertrófica, y un paciente fumador, y uno está sospechando cualquier cosa. Sencillamente uno puede tomar una muestra con toda la precaución, el cuidado. Uno toma una muestra, el patólogo le va a mandar un frasquito con formalina donde se echa. Uno pone paciente de tal edad, masculino, fumador, tantos cigarrillos, o sea, ya con eso uno le da, es importante poner el sitio donde se sacó la muestra, si es de la lengua, si es de la mucosa, del carrillo, del labio, de donde se haya traído la muestra, poner el sitio, porque para que el patólogo se oriente en qué tipo de tejido va a encontrar. Ustedes me entienden. O sea, es importante todas esas cositas tenerlas a mano. La región, la edad, los hábitos sociales, si un paciente bebedor, fumador, que tenga lo que fuere, ponerle esos detalles y anexárselo ahí. La necropsia, bueno, ya eso no nos compete a nosotros. Eso ya necropsia es el examen que se hace a los cadáveres. Ya técnica complementaria, muchas veces puede ser que el patólogo te mande a pedir una segunda muestra o una autorización para realizar pruebas, porque a veces el diagnóstico con una simple biopsia, con una tinción, no lo puede hacer. Entonces te mandan a pedir esto que se llama inmunohistoquímica. Eso es inmunofluorescencia. Son pruebas ya más sofisticadas que te permite penetrar en la naturaleza de la célula propiamente. No ver la célula completa, los cambios celulares, sino a nivel inmunohistoquímico dentro de la célula. Entonces ya son pruebas más sofisticadas para hacer diagnósticos diferenciales más finos y saber el tiempo de evolución de la lesión. Eso se llama inmunohistoquímica.
La biopsia, como ustedes ven, ahí se toma la muestra, se le ponen los detalles, eso sacando con un punch. Se toma su muestrecito, se manda en el frasco y se le escribe un pequeño, a veces puede ser que el laboratorio te mande también un protocolo y ustedes lo detallan ahí. Así que eso no hay problema. Seguimos. Patología de la mucosa oral. Ahora vamos a irnos adentrando poco a poco en la mucosa. Las lesiones que se van a ver puede ser por agente mecánico, físico o químico o cualquier otra naturaleza. Esta condición se llama mucosa mordiscada o mursicatus buccae. Es una condición que se da a veces a algunas personas que tienen un hábito de morderse en una área y poco a poco se la muerden y entonces puede aparecer una úlcera traumática, puede ser otro tipo de lesiones por contacto, estomatitis medicamentosa, estomatitis por contacto. Bueno, mira la mucosa mordiscada, mira cómo se ve esa zona. Ese paciente tenía el hábito de morderse ahí y se le iba apareciendo esa lesioncita. Entonces, eso uno la vigila. Cualquier cambio de características de color, de forma, de crecimiento, de tamaño, lo que fuera, ya uno lo advierte al paciente. En la medida de lo posible debemos aconsejarlo para que trate de dejar ese hábito, pero en caso que no sea positivo, vigilarlo periódicamente, decirle a él eso. Míralo aquí, mucosa mordiscada. Úlcera traumática, igual, gente que a lo mejor tiene la maña de meter la lengua y mordérsela y mire cómo le va quedando una úlcera, inclusive hasta una pequeña hipertrofia ahí. Esas son cosas que es bueno observarlas y darle seguimiento, porque recuérdense que una de las etiologías del cáncer es una irritación crónica. Eso puede desencadenar cualquier cosa, por tonta que parezca, un filito de una carie, de un borde, de una prótesis, de lo que fuere, un hábito masticatorio, puede poco a poco, esa es una de las etiologías del cáncer, la irritación crónica. Arriba, como ustedes ven, ¿qué ustedes notan en el paladar? Esto, posiblemente el paciente no se quitaba mucho la dentadura total y entonces puede hacer lesiones por contacto o a lo mejor eran lesiones por contacto por alergia al acrílico o lo que fuera. Por eso es bueno conocerlo, advertir a los pacientes, por supuesto, que se deben quitar la prótesis en la noche y usar higiene, ese tipo de cosas. Ya eso corresponde a otra área. Mirenla ahí. Esto puede, en ocasiones aparece, sobre todo más en el maxilar superior, necrosis por anestesia. ¿Por qué ustedes creen que se puede producir esa pequeña necrosis? Vamos a ver, ¿quién me dice? ¿A quién se le ocurre algo? Porque se pinchó un vaso. Y sobre todo, ¿usted sabe por qué? Por la acción vasoconstrictora de la anestesia. Usted sabe que ahí el pinchazo y una vasoconstricción puede producir una pequeña zona de necrosis. Eso es bueno, aparece a veces después de una anestesia que se puso, de una anestesia por la región palatina. Eso se puede estar asociado al vasoconstrictor. Necrosis por anestesia, por el vasoconstrictor. Es bueno tenerlo pendiente porque puede ocurrir esporádicamente y decirle al paciente que eso no tiene importancia, que eso pasa a veces, que eso desaparece, que eso se cura. Bien. Estomatitis medicamentosa. ¿Qué quiere decir eso? Mire cómo está esa mucosa ahí. A veces los pacientes, cuando tienen un dolor de muela o cualquier condición, comienzan a hacer gárgaras de gas, de gasolina, que hacen buche de esto, que se ponen una aspirina. Entonces, todas esas condiciones pueden desarrollar una inflamación ahí en la mucosa y es bueno tenerlo pendiente. Miren aquí. ¿Qué ustedes creen que pasó ahí? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué ustedes ven ahí? ¿Qué es eso? Eso es una caries dental. Ya casi estamos acabando. Es una caries dental que posiblemente el paciente se metió una aspirina por ahí y ya te saben, la aspirina, el ácido acetilsalicílico le quemó toda la mucosa. Ya estamos a menos de un minuto. Así que nos veremos el próximo jueves. Muchas gracias por su asistencia y adelante.